todos amigos de Enfocados, mi nombre es Rubén Peralta Rigón y esta semana le traigo un plato fuerte. Esta semana sí tenemos un plato fuerte, aparte de mi nueva voz, pero esta semana traigo una entrevista con el elenco de la película Bardo, incluyendo a su director Alejandro González Iñárritu. Tuve la oportunidad de conversar con todos ellos de forma personal en Los Ángeles y hablamos de cómo nace la película y algunos significados que tienen ellos particularmente de lo que es el Bardo. También les tengo algunas recomendaciones de películas que vi recientemente, obviamente que pueden ser que veamos en los premios, y les traigo unos cuantos trailers que salieron nuevos esta semana. Vamos a disfrutar del contenido de esta semana de Enfocados. Yo tuve la oportunidad de ver Bardo 2 veces. La vi la primera vez cuando fui al Festival de Venecia y allá se estrena la película y es la primera vez que tuve la oportunidad. Vi la versión original, que es una versión de 3 horas y algo. A mí me gusta mucho la película porque creo que es algo difícil ponerle intimidad al cine. Contar algo muy tuyo, contar algo de tu país, contar cosas que usualmente el público, nosotros como audiencia, desconocemos, cosas que le han pasado a estos directores o productores. Con Iñárritu tuve la oportunidad de conversar y muchas de las cosas que pasan en la película realmente le ocurrieron a él. Y no solo a él, sino también como que la forma que el cast llega, que el elenco llega a la película, es de una forma muy particular. Tuve la oportunidad de conversar con todos, con Alejandro, con Daniel, con Jimena, con todos. Van a ver las entrevistas y las conversaciones que tuve con todo el elenco de esta muy buena película latinoamericana, Bardo. Aquí les dejo mi entrevista con el elenco de esta película. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, contentos. Como les comentaba, yo soy inmigrante también y por eso la película me afectó de una forma muy particular. Para ustedes, como espectadores, cuando se sentaron a ver la película por primera vez, ¿cuál fue el sentimiento que despertó en ustedes? Pues de shock. Digo, además es que es difícil ponerse como espectador porque nosotros vivimos ahí. Todo el proceso duró 1 año y 8 meses, imagínate. Entonces fue como... Y la primera vez que la vi, pues yo no pude hablar por 24 horas. Y me preguntaban, ¿pero no te gustó? No podía decir nada. Sí, yo estaba parecida, la vimos juntos por primera vez. Sí, quedamos muy... Y queríamos incluso conversar entre nosotros y no podíamos. No había... Fue demasiado. También hay algo de que todavía no tenemos distancia. Ni siquiera viéndola, por lo menos para mí, ni siquiera habiéndola visto ya varias veces. Creo que vamos 6, 7 veces. Yo ya puedo hablar de ella. Claro, podemos hablar, pero todavía no me siento... con la distancia, con la objetividad. O sea, hay una subjetividad total que es que la película está dentro de mi cuerpo, de mi alma y no puedo distanciarme de eso por más que hago el esfuerzo profesional, ¿no? Pero está ahí, está en nuestro corazón, ¿no? Yo soy padre reciente, mi hija tiene casi 4 años y la secuencia del mar, de dejar ir al niño, a mí me afectó mucho. No he perdido a nadie de esa forma. Pero sentí algo cuando ustedes estaban en el mar. ¿Cómo se crea una escena así, sin haber vivido? Porque yo pienso que lo más fuerte que le puede pasar a un ser humano es perder sus hijos. Y se siente ese dolor. Incluso no hay por gritos, por llantos, sino es la secuencia de dejar ir algo que tú no quieres que se vaya. Para mí hay algo de maravilla de esa escena, que es esto que vos decís. No es necesario haber pasado por ese momento, porque ya el hecho de la idea de la posible pérdida de ese amor tan grande, tan único, es la fantasía más terrorífica que tenemos todos los padres. Entonces, me parece por eso maravillosa la escena, porque enseguida te conecta. Y después hacerla, y la manera y la decisión de Alejandro de cómo hacerla, que fue transitarla, un poco como toda la película, ¿no? Yo sentí mucha confianza de parte de él no me dijo mucho, simplemente la escena estaba ahí, nos paramos en donde teníamos que ir y... Sí, pero el lugar, que no bueno, hemos dicho, lugar. es que el lugar es de una magia, es una playa es protegida. una locura. Y a esa hora de la tarde, o sea, ya eso ya te pone... Sí, y también hay algo que hay escenas que son tan fáciles de conectar con aquello que
que sucede, ¿no? Había algo, yo sí tengo que empezar a nombrarte cuestiones que me aparecían, que no tienen nada que ver con el hecho real de lo que estábamos contando, pero emociones que aparecen, imágenes que aparecen bellas, ¿no? Como de resignificación de la maternidad, de los hijos. Hay algo de... Si empiezo a pensar en eso, termino llorando la entrevista otra vez, pero es fácil de conectar, es muy universal. Una de mis secuencias favoritas de ustedes es cuando están corriendo en la casa, porque eso nos da a nosotros como espectadores el sentimiento de que hay una intimidad. Cuando los hijos no están ahí, hay una intimidad entre ustedes, hay un rejuego, hay un... Sí. ¿Cómo crearon esta química que traspasa la pantalla? Es que yo no sé ni cómo, o sea, como que se dio de una manera tan natural, pues yo siguiéndola a ella, estando con ella. Yo creo que yo te seguí más de lo que tú crees. ¿Sí? Sí. Pero yo también siento como que yo te seguí. O sea, hay algo se dio, de... ¿me entiendes? No, Sí. nunca tuvimos que decir, oye, no, mira, jala, pon, haz. No. Eso es... Sí, hay algo... También los dos trabajamos hace muchos años. También eso es. Por más que yo también soy De mucho más teatreros. joven que... No que Sí. llevamos muchos años, sino de teatreros, ¿no? Sí, hay algo del teatro. Sí. No, y hay algo de también tener la experiencia ya con muchos compañeros, y él con muchas compañeras, que entonces cuando te encontrás con alguien que hay una comunión inmediata, lo identificás. Porque ya sabes cuando no pasa así como es. Y hay que trabajar de Cuando todas no pasa maneras. así, hay que trabajar de todas maneras, hay que ponerse de acuerdo, hay que pautar cada cosa, porque cuando la química no existe hay que fabricarla. Claro. Y fabricarla también es un trabajo y es parte de nuestro oficio. Lo que pasa es que acá fuimos bendecidos por la química natural. Bebé. Y que tú eras como la conciencia de él. En muchas decisiones que él tenía, tú eras la conciencia del personaje de... Un poco sí, esa compañía, a mí me conmueve el vínculo de los personajes. Es como una especie de esta compañera que lo sostiene, pero que también le puede marcar los puntos y puede ser severa con él sin dejar de amarlo y sin dejar de divertirse con eso. Y algo de Lucía que tiene humor. Sí. Lucía tiene humor en cómo le dice las cosas, ¿no? Como que le saca solemnidad a todo lo que le pasa a Silverio. Y eso es muy agradecido. Muchas gracias por su tiempo y muchas felicidades por la película. A ti. Yo la vi en Venecia y la vi aquí de nuevo y es como yo le Vamos decía... mejorando. Yo le decía a un amigo que era como... Yo soy dominicano y vivo en Miami y como comida dominicana en Miami, pero comer comida dominicana en mi país sabe tan diferente que comerla en Miami, pero es la misma comida al final. Eso pasa con la película. Bueno, y también tiene media hora menos. ¿Sí? Pero es rica, A es ti. genial. Sí. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien, ¿tú? muy bien, muy contentos. Yo muy bien. Mis preguntas cambiaron tanto porque hoy descubrí cosas de ustedes que desconocía. Y tu historia me gusta mucho. Y por ahí va, que cada quien tiene un bardo muy, muy particular. Y tu trayecto y el tuyo son diferentes, pero terminan en una forma parecida. ¿Cómo fue la conversación que tuvo Alejandro con ustedes para crear esta relación entre hermanos y después crear una conversación íntima con el personaje de Daniel? Creo que él comunicó desde el principio muy bien cómo quería que fueran las cosas. Habló con nosotros y nos dijo que jamás mencionó que era sobre ni su vida ni la historia de nada de nadie. Lo fuimos descubriendo poco a poco la relación personal que tenía la historia con su historia personal que tienen, pero sí realmente esa química que hay no fue tanto forzada ni preparada, solo se dio. O sea, realmente él nos casteó por separado y cuando supo quiénes eran los que quería que iniciaran los personajes, nos presentó y él yo creo que ya sabía que nos íbamos a llevar bien, ¿no? Y fue súper natural. Tuvimos muchísima química desde el principio que nos conocimos y pues estábamos viviendo una experiencia que solo nosotros la estábamos viviendo. Entonces, pues inmediatamente hicimos esa familia, ¿no? Que ese apoyo que nos dimos desde el principio y pudimos ensayar mucho antes de grabar, entonces eso también nos dejó como conectar y crear esa relación tan íntima. Algo que me encanta de Bardo es que puede pasar en cualquier país de Latinoamérica o con cualquier profesional.
Y hay dos secuencias, una contigo, que es cuando intentan entrar a la playa con el servicio Claro. y no lo dejan. ¿Tú has vivido o cómo fue esa parte que él quería crear en un poco tiempo algo tan común dentro de la cultura latinoamericana? Sí, pues puede pasar que aunque estemos en México, en esas escenas se pasa en México y no dejan entrar solo una mexicana. Y creo que esos momentos nos pasan y son como, pues ya estamos en un punto en el mundo donde ya no entiendo por qué hay esta separación o estas ideas que pues no nos apoyan como humanos, como comunidad. Y finalmente pues lo que queremos es tener una conexión universal, ¿no? Y que eso no pase, y que no haya todo ese estilo de clasismo, racismo que pasa dentro de nuestros países también. Entonces ese momento es un momento muy, muy bello porque Alejandro lo explica, ¿no? De esa manera y podemos relacionar con eso y identificarnos con eso y ojalá pues verlo de un punto de vista como neutral, de lejos y decir como que pues esto no está bien, ¿no? Y esto sigue pasando y es algo que pasa. Entonces antes de cambiar algo se tiene que dar cuenta y aceptar que está pasando. Tú dijiste algo en la conversación, que tú te volviste a enamorar de ti y de ese proceso cuando tú eras actor joven que te desconectaste. Y tiene mucho paralelo con una conversación que tú tienes con el personaje de tu papá, de Daniel, en el avión, que luego se agarran de las manos. Sí. ¿Cada conversación que ustedes tuvieron fue algo que practicaron o fue algo que se desarrolló de acuerdo al guión y de acuerdo a tus vivencias? Bueno, fue el guión. O sea, el guión estaba ya escrito de esa forma. Hubo un par de modificaciones pequeñas que él hizo acupunturalmente en el set, pero de resto de eso fue solamente ensayar. Y ensayar y ensayar muchas veces la misma escena hasta llegar al tono que se necesitaba. Y sí, creo que estos temas emocionales y personales y esas conexiones que hay con el personaje por mi parte personal fueron saliendo poco a poco. No fue tan revelador leer el guión y leer mi escena y pensar en mi familia y en mí. O sea, estaba tan presente que ni siquiera fue algo que pensé hasta después. Todo empezó a ser lógica y empezaron a caerme varios veintes. ¿Cuál sería para cada uno rápidamente tu secuencia favorita dentro del filme con ustedes presentes ahí? Me gusta decir una diferente cada vez porque todas me encantan. Mi favorita contigo cuando tú tienes que decir el aplauso para tu papá y se va todo. Pues esa me encanta, eso fue muy difícil grabarlo y ensayar todas esas secuencias, tomó mucho tiempo y viéndola pues se siente muy increíble, ¿no? Todo lo que logramos en esa escena. Sí. Y pues es un contacto familiar con todos y habían muchísimos extras, y cada persona importaba muchísimo, entonces sí estuvo muy padre y es una escena muy, muy grande. Sí, creo que de las mías, creo que la de la cocina fue mi favorita. Y de la película en general, tal vez la del California Dance Club o la del... cuando sale del cuarto y está caminando en el departamento y se abre la puerta, la luz y todo lo que se ve ahí está impresionante. Gracias por su tiempo, muchas felicidades por la película y de verdad que la vi en Venecia y la vi ahora y buenísimo. Es genial. Sí, verdad que... ¿Y qué te gustó más? Me gustan las dos porque son como dos versiones diferentes de una misma historia. Sí, a mí también. La de Venecia es más personal, es más larga. Él puso su corazón. Aquí obviamente los cambios que se hicieron fue para hacerla más universal. Para hacerla más universal. Pero ambas son grandes películas. Sí, está increíble. Gracias. No, ¿de qué? A ti, hermano, a ti. Mis preguntas cambiaron tanto. Yo la vi en Venecia la primera vez. Te hice una pregunta en la prensa. Y ¿qué tan difícil es para ti? Porque hablas de identidad, pero vives, como cuentas una historia en México, pero vives aquí. ¿Qué tan difícil es para ti crear una identidad cuando no estás dentro de donde naciste y estás viviendo fuera de aquí? Como que ese concepto de identidad varía mucho o es muy personal.
Sí, creo que se convierte en algo más bien... al principio creo que es difícil de integrar y desintegrar y encontrarte y reinventarte y tratar de encontrar una solución. Y por eso es bardo, porque no la hay. O sea, finalmente los que hemos ido por tanto tiempo ya no hay regreso. No. Y entonces se crea una sensación, digamos, quizá de desasosiego. Pero... creo que lo que he encontrado como una mejor forma de abordar esto es rendirte. Yo me he rendido un poco a esta situación de querer tener una identidad geográfica o local o de país o nacionalista, y más bien es encontrar la posibilidad de rendirte a eso y dejar espacio para quien te puedes convertir y no necesariamente tener ese attachment, ¿me entiendes? Como que siento que ese también es una necedad y que ahora, pues para mí, mi nación es la familia, ¿no? Ahí es donde yo estoy enraizado, creo. Escuchando las historias de cómo el crew llegó a tu película, me da la idea de que cada quien tiene un bardo muy particular. Uh-huh. ¿Qué crees tú de esto? Que yo tengo un bardo, cada persona en esta tierra tiene un bardo muy particular. Sí, no, y no todo el tiempo, pero yo creo que el bardo también se da cuando dejas, digamos, de creer en algo que creías. O sea, ya puede ser una ideología política, un equipo de fútbol, sí. Una religión, un trabajo, una relación afectiva. O sea, cuando algo se termina y algo está por nacer o estás en ese camino, en ese momento de desasosiego, de que algo va a revelarse, pero aún no, y algo ha muerto en el camino. Esa transición no necesariamente tiene que ser geográfica, porque todos podemos estar ahí en un momento dado. Tú comentaste muchas veces que esto es una obra de ficción, no es una biografía. Tú dijiste es autoficción. Exacto. Pero hay muchos paralelos con tu vida. Uh-huh. ¿Tú tuviste que negociar con tu familia para contar estas historias o pedir opinión o para tener ciertas memorias y plasmarlas? No, hubo siempre plática y comunicación profunda, pero nunca una negociación. O sea, siempre creo que agradezco mucho, como dice mi esposa, que hay 4 historias, la tuya, la mía, la... Exacto. Y siempre me dieron el espacio, ¿no? Y la libertad para yo hacerlo de la forma que yo necesitaba hacerlo y yo quería contarlo. Pero siempre compartí abiertamente y yo escuchaba opiniones, pero no fue negociación. Realmente agradezco mucho la generosidad y la confianza que me tuvieron también. Tu definición de inmigración a mí me encanta. Yo soy inmigrante. Yo salí de mi país con ideas y sueños. Y cuando vuelves y ves cómo las cosas han cambiado, te sientes un poquito extranjero. Uh-huh. ¿Te sentiste tú al volver así a filmar a México luego de 20 y tantos años con un estilo nuevo de filmación, volver a México diferente a como hiciste Amores Perros? Sí, claro. O sea, yo creo que eso se va sintiendo poco a poco. Y, bueno, tú como persona cambias, te quedes o no en tu país. El país en el que dejas ya no existe tal como lo dejaste o como te lo imaginabas que era. La gente espera de ti algo que tú tampoco ya no eres. Entonces, como que todo vamos cambiando y con 20 años en medio, pues imagínate. Entonces, sí, creo que hubo una experiencia meta, en el sentido de cuando yo estaba filmando allá me estaban sucediendo cosas muy parecidas a lo que al personaje le pasaba, ¿no? O sea, que se encontrara ese viejo nuevo amigo. Sí, exacto. Que es algo muy conocido, pero que ya no es el que era. Y eso tomó un tiempo, pero pues, es muy hermoso también. ¿Cómo fue la conversación con Darius para crear esta hermosa fotografía, donde vemos muchos planos abiertos y planos cerrados cuando se quiere volver íntimo? ¿Cómo fue esa conversación con él? Porque ya habías trabajado con Emmanuel Lubezki en varios proyectos y ahora con Darius. Me imagino que fue una conversación muy íntima, muy personal, para que todo se sienta de esa forma como resultado. Sí, cada secuencia fue storyboardé cada una de las secuencias. Entonces estaba como fue demasiado específico el movimiento de cámara y la iluminación. Darius hizo un trabajo increíble de poder pintar esos grandes y pequeños, íntimos y grandes escenarios con una gran complejidad y belleza. Pero toda la coreografía, el blocking de los actores, lo tenía yo muy claro, pero Darius y yo encontramos una frecuencia y una colaboración tan hermosa porque
coincidimos en los puntos de vista y en la forma radical que queríamos poner al espectador en una experiencia inmersiva, sensorial, cinemática. Entonces nunca tuvimos un desencuentro, por el contrario, como que entendíamos perfectamente un poco el espíritu de la película, que era como un sueño lúcido. Y donde estábamos poniendo la cámara y el lente que usamos y el tipo de luz, estábamos muy, muy sincronizados. Fue muy bonito. Muchas felicidades por esta película. Yo la vi en Venecia y ahora veo esta versión y creo que son dos diferentes pero grandes películas. Muchas gracias. Me gustó más de Venecia porque sentí más personal. Ya, mira. Pero muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias por su atención, lo apreciamos muchísimo y hasta la semana que viene.